Funeraria Curiel, la empresa funeraria más antigua de Baeza, proveedores de Santa Lucía, Ocaso, Mafre y todas las compañías. Funeraria Curiel, la empresa funeraria más antigua de Baeza bajo la dirección de Andrés Curiel García. Somos proveedores de Santa Lucía, Ocaso, Mafre y todas las compañías de seguros. Contamos con amplias salas de velatorio entre las que podrá elegir la que prefiera sin coste adicional. Además, arreglamos toda su documentación tras el fallecimiento de manera totalmente gratuita. Le ofrecemos amplias y completas salas de descanso y catering gratuito y próximamente dispondremos de crematorio propio para dar servicio económico de incineración a Baeza, Úbeda y comarca. Estamos, como desde hace más de 100 años, en calle Concepción, número 10 de Baeza. Funeraria Curiel. Confíanos tu tranquilidad. ¿Tienen ganas de ver esta plaza llena de gente? Nosotros también. Pero a nosotros nos gusta más verla llena de gente un domingo de Ramos por la tarde, un Viernes Santo por la mañana, viendo al Señor del Paso bajar delante del Palacio de Jabalquinto, un Jueves Santo por la mañana, viendo al Divino Caminante llegar por la calle San Juan de Ávila, o un Lunes Santo, donde aquí prima el silencio. Nos gusta ver Baeza llena de cofradías, nos gusta ver Baeza vibrando, soñando, emocionándose como lo vamos a hacer nosotros al comienzo de esta noche de trabajadera. Y nos vamos a emocionar aquí, en la plaza de Santa Cruz, con el sol como testigo y la tarde de Domingo de Ramos como escenario. Que suene Encarnación coronada para que llegue a nuestros corazones la Virgen de la Paz. Bienvenidos.
Buenas noches, amigos de La Trabajadera, y bienvenidos una semana más a esta sección de No todo va a ser costumbrismo. Una sección en la que hablamos sobre cartelería cofrade, diferentes estéticas, tendencias y artistas. La semana pasada hablábamos con Juan Pamola acerca del arte contemporáneo y todo ese ámbito de circuito de nuevos artistas, artistas modernos, conceptuales, y lo que ese mundo puede aportar al mundo de la Semana Santa desde la perspectiva de la cartelería. Esta semana, sin embargo, contamos con la presencia y la colaboración de Fernando Curiel, conocido y reconocido cofrade y cartelista de la ciudad de Baeza. Con él vamos a mantener una charla sobre artistas y la estética que tienen esos artistas en particular y por dónde va el camino de cada artista a la hora de hacer un cartel de Semana Santa. Fernando, muchas gracias de nuevo por colaborar con nosotros. Esta sección se llama No todo va a ser costumbrismo, porque el costumbrismo suele ser una tendencia artística que se suele ver mucho en la Semana Santa y en los carteles. Pero, ¿qué podríamos definir que es costumbrismo cofrade? Bueno, pues el costumbrismo es una tendencia artística que se da en el siglo XIX en el ámbito de la pintura, de la literatura y en otras artes, que intenta reflejar el folclore, las tradiciones, las costumbres típicas de cada zona. Entonces, por ejemplo, en España tuvo grandísima difusión y sirvió para publicitar un poco la esencia o las características o los arquetipos de lo español. Entonces, la Semana Santa, al ser una fiesta absolutamente costumbrista y tradicional, pues bebe mucho, lógicamente, de lo que es el costumbrismo como tendencia artística. ¿Se refiere a escenas de nazarenos, escenas de un paso, la escena de la típica madre poniendo una mantilla a su hija o una túnica? Exactamente. Lo pintoresco que tiene a ojos de un foráneo, pues esas tradiciones tan nuestras. A ti como cartelista en particular, tú que tienes ya una estética, una técnica más o menos pulida, ¿no? Son muchos años haciendo carteles aquí, vemos en tu obra diferentes composiciones, ya sea con un esquema simple, por así decirlo, un solo protagonista, como puede ser el cartel del Cristo del Calvario, otras como el tipo de escena histórica, como el que hiciste para la Virgen del Alcázar, y otros que son diferentes tipos de composiciones. ¿Con cuáles? Entonces entiendo que a ti no te sientes identificado con una sola, ¿no? Tú puedes utilizar diferentes. Claro, yo pienso que dependiendo de lo que quiera transmitir ese cartel, pues lógicamente te valdrás de unos recursos compositivos distintos. A la hora de anunciar un aniversario no serán los mismos que cuando tratas de plasmar una imagen en concreto o una cofradía en concreto, o de si se trata de un cartel de una tertulia. Cada tipología de cartel pues requerirá su propia composición o su propia idea o su propio estilo, quizás. En ese sentido nos salimos entonces de ese cierto costumbrismo que a lo mejor están estandarizados una gran cantidad de carteles, pero tú a la hora de hacer tus carteles tienes algún tipo de influencia, no sé, te sueles beber de algunas fuentes, supongo que cada cartel tiene su circunstancia, como bien has dicho. No sé si podrías decir alguna influencia que tú puedas decir que... Pues cuando yo pienso en cuáles son las influencias que yo tengo, pienso que todo al final acaba influyendo en la obra de un artista, ¿no? Entonces, desde el ámbito académico, los profesores que te han dado clases en la facultad, en la escuela de arte o incluso cuando eres pequeño, hasta lo más mundano, como una serie o una ilustración de un libro que te ha gustado, o unas figuras de un Belén que te regalaron de pequeño y te gustan mucho, pues todo al final acaba influyendo. A lo mejor tú lo buscas o a lo mejor no lo buscas. Por ejemplo, pienso que a mí me dicen algunas veces, oye, es que tus figuras parecen sacadas de un cómic manga, y yo realmente no estoy familiarizado con ese mundo, pero sí que es verdad que pienso... Sí que de pequeño veía Los Caballeros del Zodiaco, pues a lo mejor quizá por ahí venga esa influencia. Entonces, la influencia a la hora de realizar un cartel o de tener un estilo, por así decirlo, te viene de muchísimos campos. Hablas de estilos, precisamente el tuyo, corrígeme si me equivoco, sobre todo suele ser dibujo, ¿no? Ese empleo también da pie a que te puedan decir falsas interpretaciones por la gente a lo mejor que no conoce tanto temas artísticos, pero es que tus carteles son mucho dibujo, predominio de líneas sobre la mancha y así. ¿Crees que hay cabida para nuevos estilos en el ámbito de la cartelería cofrade? Pues sí, porque
el que haya nuevas cosas en la cartelería cofrade o nuevas búsquedas no es una cosa, aunque no lo parezca, no es una cosa de hoy en día. Siempre en la cartelería cofrade ha habido momentos de gran innovación. Entonces, yo lo que pienso es que cualquier técnica que se emplee estará bien siempre que transmita lo que quieres realmente anunciar con ese cartel. Pues puedes utilizar un collage, un fotomontaje, un diseño gráfico súper contemporáneo, una fotografía, cualquier técnica, por así decirlo, puede valer si realmente cumple el objetivo de ese cartel. Por tanto, ¿tú crees entonces que todo está inventado en el mundo de la cartelería? A ver, no es que esté todo inventado, sino que hay unas bases que son las mismas y al final lo que se hace es siempre buscar una nueva vuelta de tuerca. Yo pienso, una actualización, por así decirlo. Exactamente, cuando pienso en la inspiración de si todo está inventado o no, pienso en una partida de ajedrez. Una partida de ajedrez tiene, al empezar, unos movimientos muy limitados. Siempre empiezan las blancas y siempre mueves o un peón o como mucho un caballo. Entonces como que digamos que la jugada primera siempre va a ser muy básica y casi siempre va a ser la misma, pero luego la partida se puede desarrollar de infinidad de maneras. Pues pienso que esto pasa lo mismo, utilizando unas mismas bases o unos mismos principios artísticos, puedes llegar de manera muy directa o dando o a lo mejor un pequeño rodeo a un mismo concepto. Me parece muy bien lo que hablas porque quería hablar precisamente sobre un tipo de cartelería que se ve en una zona concreta que se basa mucho en la actualización de una estética muy marcada, como por ejemplo el caso de Málaga. Málaga bebe mucho de la influencia de la cartelería, de los años grandes del diseño gráfico, como son los carteles de William Morris, los de Alphonse Duchamp, los de Pedro Prieto, de los años 20, 30, 40, y vemos en Málaga como un arquetipo de cartel muy acorde a esa estética, siguiendo siempre la estela de Eugenio Chicano, ¿no? Pero vemos muchos artistas que utilizan mucho esa estética en esa ciudad, en esa zona. Sí, el caso de Málaga es muy particular. Hace 100 años que se crea la agrupación de cofradías y ya se edita el primer cartel de la Semana Santa de Málaga, que lo hizo Enrique Jarana. Y a partir de ahí casi siempre se ha bebido de una estética de lo que se podía hacer con la imprenta en ese momento. Entonces son carteles muy amables que utilizan colores planos, mucho color, formas relativamente sencillas y son tan eficaces y tan populares que podríamos llamarle la cartelería clásica malagueña. A partir de ahí muchos artistas beberán de esa fuente primigenia de esos carteles de los años 20, de los años 30, que también se extenderán por el resto de Andalucía, no solo en Málaga. Y en el periodo actual también se sigue bebiendo de esas fuentes. ¿Por qué? Pensemos que en la actualidad lo moderno, o por así decirlo, es lo retro o volver la vista atrás, ¿no? Incluso en moda, en diseño, en publicidad pasa eso. Pues lógicamente en la cartelería cofrade también pasa eso. Precisamente hablábamos la semana pasada con Juanpa de que hay algunos artistas que se les tacha de modernos, contemporáneos, que en realidad lo que hacen es actualizar recursos y lenguajes plásticos de los años 60, los años 70, como el pop art, y hablamos de artistas como de la talla de Manolo Cuervo, David Payán, que adaptan una estética o se ve una cierta influencia de esos años, o sea que no es algo raro. Podemos ver actualmente esos carteles como en Málaga, pero también otros autores. Se me ocurre el caso de, por ejemplo, Ricardo Gil, ¿no? Que utiliza mucho las tintas planas en sus carteles, y luego también hablaba de la pintura clásica malagueña. Quizás ese tipo de pintura o cartelería está muy extendida en Málaga, y como contraposición tenemos otro tipo de pintura clásica, como podemos ver en Sevilla, que podría por el entorno de artistas de talla como Nuria Barrera o Javier Aguilar, aunque Javier Aguilar es de Córdoba, y se hacen muy popular en esa zona de Andalucía, ¿no? Sevilla. Son artistas que trabajan de esa forma y ese arte está muy acostumbrado, no sé muy bien qué para decir. Sí, claro, hay que tener en cuenta que en Sevilla pues primero hubo carteles pintados, después hubo un periodo de fotografía y a partir del año 92 se encarga el Consejo de Cofradía, encarga el cartel de Semana Santa pues a un pintor reconocido que normalmente suele provenir del ámbito académico de la Facultad de Bellas Artes. Entonces, ese tipo de cartelería tan academicista y tan agradable, pues sigue siendo una tendencia no solo en Sevilla, sino en muchos sitios,
por eso mismo, porque llega muy bien al público al captar muy bien la esencia de la Semana Santa. Entonces hay artistas, grandes artistas como Nuria Barrera, que has nombrado, Isabel Sola, Javier Aguilar, que siguen esa estética y con mucho éxito. Hablamos de la cartelería de los años 20, años 30, que se repite en Málaga, por así decirlo. Hablamos de esa pintura clásica, por decirlo de alguna forma, pero también se actualiza el mundo de la fotografía, con por ejemplo, el empleo de collage. Hay diferentes autores que trabajan con el collage, que está reviviendo cierto boom, por llamarlo de alguna forma. Nos hablamos de artistas como Jesús Cabello, pero también, por ejemplo, se podría encuadrar en ese ámbito a Rafael Laureano, ¿no? Que tiende con una técnica de collage, de técnica, que ahí está sentando su estética realmente. Bueno, pues el concepto de collage creo que puede reflejar muy bien la realidad de la Semana Santa, en la que tiene tantas visiones distintas en una misma celebración. Y entonces creo que es muy adecuado para transmitir la multidisciplinaridad de la Semana Santa, ¿no? Las múltiples facetas que tiene. Entonces, aunque es una cosa que estamos viendo de tendencia actual, no es una cosa totalmente novedosa. Ya en el año 84 en Sevilla, Rolando Campos hizo un cartel utilizando este sistema, el collage, a partir de viejas fotografías de Luis Arenas, que en su momento supuso una gran polémica. De hecho, el partido de la oposición pidió retirar ese cartel porque quería la sensibilidad de los fieles, no sé qué, no sé cuánto. Y ya te digo, son composiciones fotográficas que al final hacen la cara del cachorro. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy en día, con los años, volvemos la vista atrás y ese cartel es de los mejores que se han editado en Sevilla. Entonces, Luis Arenas incluso hizo por dónde para que... Sí, la polémica rodeó ese cartel porque el propio Luis Arenas, al ver utilizada su fotografía en ese cartel, pues quiso denunciarlo, o sea que fue un cartel muy polémico. Y sin embargo hoy en día lo vemos como uno de los clásicos o de los imprescindibles para entender la cartelería cofrade. De hecho, las tendencias que hay actuales de seguir utilizando el collage, pues quizás vengan de ese cartel. El collage, la verdad que es una técnica que es muy agradecida a la hora que te permite juntar muchas cosas, pero bueno, de verdad que está limitada en el sentido porque puede hacer hasta cierto punto, no puede hacer algo realista. Pero ahora mismo hablaba de que Luis Arenas, por ejemplo, protestó bastante por ese cartel y yo creo, ya no recuerdo si acusó de plagio, pero será tema interesante de hablar de esas polémicas que surgen en torno a algunos autores y algunos carteles en torno al plagio. ¿Crees que se tiene la piel, entendemos así, como muy fina a la hora de que todos lo tildamos de plagio cuando hay un mínimo parecido? Bueno, yo es que para la cuestión de cartel plagio o no plagio soy un poco, tengo una opinión un poco extraña, ¿no? ¿Permisiva quizás? Sí. Un cartel puede gustar tanto que en un ámbito a lo mejor con menos recursos o una cofradía más pequeña o un pueblecito ha gustado esa fotografía e intentan recrearla, esa fotografía, ese cartel, lo que sea, intentan recrearla con sus modestos medios. Entonces eso me provoca hasta cierta ternura. Yo no lo consideraría plagio, sino da hasta la sensación, ya digo, de ternura. Yo considero plagio cuando un autor reconocido y profesional intencionadamente copia algo. Eso sí lo considero plagio, pero no tanto el inspirarse en o tratar de imitar una obra que me ha gustado mucho. Vale. Eso lo considero casi un homenaje a esa obra, sí, no sé. Supongo que al final dependerá un poquito de la opinión de cada persona. Claro, y la intencionalidad también del autor. Sí, hombre, cuando hablamos de influencia, la influencia es fácil atribuirla, obviamente, ¿no? Ahora mismo encontramos un cartel que son diferentes en composición. El caso de este año del cartel de Semana Santa de Jerez, que lo ha hecho un artista que no es pintor cofrade, por así decirlo, en el que sale Cristo el crucifijo de la salud y una corona de espinas con unas manos, pero luego hemos visto hace poco tiempo el cartel de Semana Santa de Orihuela, que realmente la idea es la misma. Coge unas manos, está Cristo atado a la columna y unas manos le ponen la corona de espinas. Eso no es un plagio, obviamente, incluso quizás no hay influencias, pero luego encontramos con casos como el polémico caso de este año con el cartel de Santa Genoveva, de Fernando Vaquero, y el cartel de Semana Santa de Montoro, creo que era, Montoro, sí, Montilla, Montoro. Que algunos se han atrevido a tildar de plagio. Bueno, vamos a ver, usar un mismo elemento en un cartel yo no considero que sea plagio, porque una corona de espinas, hay algo más cofrade o que defina más la Semana Santa, luego tú la puedes tratar de mil maneras distintas. O por ejemplo, usar el paño de la Verónica, el paño de la Verónica como idea para un cartel de Semana Santa,
Pues formidable, porque el primer cartel de Semana Santa quizás sea el propio paño de la Verónica. Entonces eso no considero que sea un plagio utilizar un mismo elemento tratado de distintas maneras. En el caso concreto del cartel de Santa Genoveva y el de Montoro, aunque aparentemente aparezcan los mismos elementos, la idea y el concepto de cada cartel es muy diferente. En el cartel de Santa Genoveva encontramos un Cristo que se encuentran con los vecinos de su barrio, una hermandad muy popular como es Santa Genoveva, y una anciana pues lo está mirando y siente el consuelo del Cristo. Sin embargo, en el cartel de Montoro, esa misma anciana, podríamos decir, a través de la ventana ve la calle vacía de este año, que no va a haber procesiones, y en el recuerdo pues ve reflejado al Nazareno de Montoro, que se ve reflejado en el cristal. Entonces, partiendo de que son los mismos elementos, pues hay una anciana, hay un cristal, hay una ventana, pero la idea por la que surge cada uno de esos carteles es totalmente diferente. Entonces, ahí no considero que haya plagio. Aunque es cierto que mi opinión personal es bastante menos permisiva que la tuya, obviamente la cual respeto y valoro, por supuesto, pero es verdad que lleva razón, porque no nos podemos pretender adueñar de una idea o un símbolo. Es como si alguien utiliza una corona de espinas para hacer el cartel de Semana Santa de tal sitio de modo conceptual. Claro. Tirar de plagio así es que es cuanto menos atrevido. No es el caso como, por ejemplo, de Jerez, que si hay un cartel que creo que es Huerca Lovera. Sí, que fue plagiado literalmente. Literalmente el caso del cartel de Martín de la Jara, que vemos como realmente es que cogen cogen prácticamente esa misma pintura y la plasman. La misma composición y ponen. Claro. Eso sí es plagio. A la hora de valorar un plagio, quizá a lo mejor que... Yo ya digo, para valorar un plagio hay que contar con la intencionalidad del autor. Porque a lo mejor simplemente el autor ni siquiera es un autor que se sienta artista, sino simplemente ha querido imitar algo de manera pues rudimentaria quizás. Pues no lo considero un plagio. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, continuaremos la semana que viene. No me queda nada más que otra cosa que citar a los telespectadores de Nueva Loma, a nuestros amigos de La Trabajadera, a la semana siguiente en la que seguiremos hablando con Fernando sobre la cartelería cofrade y esos artistas y sus nuevas formas de plasmar la cartelería. Muchas gracias. ¡Se va el señor Ugarte! ¡Se va el señor Ugarte! Muy buenas noches y bienvenidos de nuevo a una entrega más de Memorias de la Pasión, en este programa de La Trabajadera. En esta ocasión vamos a abordar todo lo que sería la iconografía de la muerte de Cristo en el Calvario, es decir, las escenas de la crucifixión, del descendimiento y también de la sepultura de Cristo, todo lo que en Baeza se plasma especialmente en la tarde doliente del Viernes Santo. Comenzamos por la crucifixión, que sin duda es la imagen central de todo lo que sería la iconografía cristiana. Es imprescindible la presencia de un crucificado para celebrar la Eucaristía. Es también la única imagen que recibe culto latréutico y no de veneración como el resto, porque en la liturgia del Viernes Santo se incluye lo que es la adoración, que no veneración, sino adoración de la cruz. Y además es una imagen o una iconografía muy vinculada o muy asociada a la piedad cristiana, porque es la que materializa, la que representa el sacrificio redentor de Cristo, imprescindible para llegar a la resurrección. Sin embargo, en los comienzos del arte cristiano, en tiempos paleocristianos, el tema en sí de la crucifixión se intentó omitir, evitar, no se hacía patente porque la sensibilidad del momento no terminaba de entender la idea de que un Dios triunfante hubiera muerto como el peor de los criminales. Recordemos que el suplicio de la crucifixión era el que se reservaba a los peores malhechores en época del Imperio Romano. Por ese motivo, aunque la crucifixión no se negaba, de hecho forma parte del credo desde tiempos muy tempranos, la crucifixión se representaba de forma simbólica, adoptando una interpretación más heroica, más triunfal. No se representaba a Cristo clavado en la cruz, sino que se le sustituía por símbolos, por ejemplo, como el del cordero del sacrificio, o simplemente por la mera imagen de lo que es la cruz desnuda, sin la imagen del crucificado. Una cruz desnuda que, como hemos dicho antes,
cruz vacía, se interpretaba o se asumía desde un punto de vista siempre heroico, triunfal, como un trofeo. A partir del Edicto de Milán, con la legalización del cristianismo, la cruz pasa a convertirse en lo que sería el símbolo de la Iglesia cristiana. Y es más, con la búsqueda que hace Santa Elena de las reliquias de la Vera Cruz en la ciudad de Jerusalén, pues también se reverdece, por así decirlo, se potencia todavía más el interés por la representación de la cruz, pero como hemos dicho antes, la cruz desnuda, sin el cuerpo de Cristo. Solamente a partir del siglo VI es cuando empiezan a aparecer las primeras imágenes del crucificado. Imágenes muy diversas, porque en esta época todavía no se ha terminado de fijar lo que es la iconografía, mejor dicho, la fisonomía de Cristo, y lo mismo nos encontramos Cristos jóvenes e imberbes, parecidos a un dios helenístico, que Cristos barbados y más maduros, más correspondientes a lo que se conoce como la iconografía siríaca o el tipo siríaco. Pero en cualquier caso, sea el Cristo joven e imberbe o el Cristo siríaco, o bien un Cristo desnudo o revestido con una túnica, siempre aparece vivo, aparece imperturbable al sufrimiento, aparece ajeno a cualquier tipo de dolor. Es un Cristo que reina desde la cruz, como dicen las palabras de la Biblia. Solamente es a partir del siglo XI cuando empieza a representarse la imagen de Cristo muerto, y ya a partir del XIII, con la espiritualidad de las órdenes mendicantes, en especial con la de la orden franciscana, tan vinculada, mejor dicho, tan interesada en potenciar los aspectos más humanos y por tanto también los aspectos más sufrientes de la vida de Cristo, es cuando, de forma paralela a lo que aparece en los libros de meditación de la época, esos libros en los cuales se reflexionaba y se profundizaba en el sufrimiento y en la vulnerabilidad de Cristo como mártir, es cuando también en el arte, en la iconografía de la crucifixión, empieza a generalizarse el crucifixus dolorosus, el Cristo doloroso, el Cristo dolorido, el Cristo sufriente, que de hecho va a dar lugar a lo largo de la Baja Edad Media a imágenes en algunos casos verdaderamente conmovedoras, cuando no directamente espeluznantes. Precisamente algo que se va a intentar evitar en nuestra escultura procesional, la escultura procesional andaluza, que parte del Renacimiento y aunque luego se prolonga en el Barroco, siempre va a intentar hacer o representar a Cristo en la cruz sufriente, pero sin llegar al exceso. De una manera en la cual el sufrimiento nunca llega a ocultar o a hacer palidecer la condición divina de Cristo expresada a través de su belleza. Desde el punto de vista de las diferentes tipologías de imágenes de Cristo crucificado, hay dos grandes divergencias que corresponden a lo que serían, por un lado, el tipo de cruz y los clavos que se utilizan. El tipo de cruz, básicamente hay dos tipos de cruces para representar la crucifixión, o bien la cruz arbórea, de carácter más naturalista, más verista, en la cual la cruz está hecha a base de dos troncos prácticamente sin devastar, los cuales se ve su origen arbóreo, mientras que luego tenemos otra tipología que es lo que sería la cruz plana, lisa, cepillada, de la cual no existe ningún ejemplo actualmente entre las imágenes que procesionan en Baeza, pero que era el tipo de cruz que tenía en origen el Cristo de la Misericordia de las escuelas, antes de adoptar la cruz arbórea que actualmente tiene. En cuanto a la tipología, en cuanto al número de clavos, por un lado nos encontramos la tradición que habla de 3 clavos, o a partir de finales del Renacimiento, ya en época manierista, cuando se reincorporan los 4 clavos, en especial porque son los que describe Santa Brígida de Suecia, una mística de la Baja Edad Media, en una revelación en las cuales habla expresamente de que a Cristo se le crucificó con 4 clavos. En cualquier caso, la habitual forma de crucifixión que conocemos, en la cual Cristo está clavado por las palmas de las manos, no es la real. La real sería a través del metacarpo, porque de otra manera el cadáver, mejor dicho, el cuerpo se habría descolgado, se habría desgarrado de la cruz. En Baeza, el tema, la crucifixión, no ha dado lugar a grandes pasos de misterio de carácter narrativo, más que en 2 ocasiones. Por un lado tenemos lo que sería el paso del Calvario, con los 2 ladrones flanqueando a Cristo, y también la escena tal y como se presenta desde hace unos años de la Cofradía de la Expiración, en la cual la imagen de la Virgen de la Merced y Piedad configura a sus pies la escena del Stabat Mater. Y ya que hablamos de la expiración, vamos a hablar de una iconografía de la imagen de Cristo muriendo en la cruz, que se va a desarrollar especialmente a partir del siglo XVI. Precisamente la imagen del Cristo de la Expiración de Baeza es de principios del XVII, 1603, cuando se funda la cofradía.
Es una imagen, la de la expiración, la del momento de la muerte, del tránsito de Cristo en la cruz, que se va a potenciar especialmente en los siglos en la segunda mitad del siglo XVI, en la época del manierismo, entre otras cosas por el impacto que provoca un dibujo de Miguel Ángel, representando a Cristo expirante, que realiza para su idealizada amada Vittoria Colonna. Baeza tiene dos imágenes que responderían a esa escena de la expiración. Por un lado, el propio Cristo de la expiración, y por otro, el Cristo de la misericordia, aunque es cierto que por su advocación de misericordia podría hacernos pensar también que esta hace referencia a la primera palabra, aquella en la que Cristo dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero en cualquier caso, desde el punto de vista plástico, la tipología es similar. Es Cristo con la mirada vuelta hacia el cielo. Ya que hemos hablado de estas dos imágenes, la expiración, magnífica pieza de principios del XVII, muy cercana a la producción de Sebastián de Solís, o el interesantísimo Cristo de la Misericordia, que es de un poquito más antiguo, del XVI, vamos a pasar al otro gran crucificado de los siglos del Renacimiento y del Barroco con los que cuenta Baeza, que es el Cristo de la Sangre, una imagen del siglo XVII que además es muy representativa de lo que es la introducción de postizos en las imágenes del crucificado. No estamos quizás tan habituados a encontrarnos los sudarios, las pelucas como las que presenta el Cristo de la Sangre, pero sí eran muy habituales en siglos pasados. Incluso hay que pensar que imágenes de gran valía escultórica, como por ejemplo el Cristo de la Misericordia de José de Mora de la iglesia de San José de Granada, o el de la Expiración de San Bartolomé de Jaén, obra de José de Medina, ambas imágenes también recibieron estos postizos, por lo menos lo que sería el sudario, en estos casos que hemos mencionado, de tonelete, unas enaguillas que a día de hoy nos parecen impensables en esas imágenes, pero que también las llevaban. Era propio de la piedad barroca todo lo que era la utilización de estos postizos, que además en el caso de la crucifixión, además de lo que serían las pelucas, el sudario, las potencias, se llegaban a complementar incluso con la vela. La vela era un paño triangular que se colocaba en la parte posterior de la cruz con las imágenes o mejor dicho, con las representaciones del sol y de la luna, haciendo referencia al eclipse que sucedió con la muerte de Cristo. Estas son las tres grandes imágenes que nos han legado el Renacimiento y el Barroco en Baeza. Al siglo XX corresponden otras aportaciones muy interesantes. Por un lado, el paso del Calvario de Juan Luis Vasallo, que es una reposición del paso que se perdió en la Guerra Civil, que es muy interesante porque es una aproximación por un lado desde la vanguardia al tema de la imaginería procesional y en concreto a la iconografía del Calvario. Es muy interesante contrastar ese paso del Calvario de Baeza en clave más afín a las vanguardias con un paso del Calvario de carácter más clásico, más de la imaginería clásica del manierismo, que tenemos también en la provincia de Jaén, el paso del Calvario de la Congregación del Santo Sepulcro. Además, es interesante contar con esta obra de Vasallo porque es un gran escultor que se acercó de forma muy esporádica al tema de la imaginería religiosa. Que yo recuerde, solamente tiene el paso del Calvario de Baeza, la Dolorosa de la Amargura de Úbeda, la de los Dolores de la Cofradía del Nazareno de Cádiz y el paso de la Oración en el Huerto de Jerez de la Frontera. El otro Cristo que llega en el siglo XX a Baeza es el de la Buena Muerte, de Miguel Ángel Pérez Fernández. Y aunque su incorporación a la Semana Santa es más reciente, aunque en las reglas de su cofradía se sabe que desde 1592 por lo menos tenía ya carácter penitencial, es imprescindible hablar del Cristo de la Yedra, no solamente de la imagen que hace Amadeo Ruiz Olmos para sustituir a la que se pierde en la Guerra Civil, sino de la imagen gótica de la que se veneraba en su santuario desde al menos el siglo XV y que fue durante siglos uno de los epicentros devocionales no solamente de la ciudad de Baeza, sino de la comarca y casi que podríamos decir una de las referencias devocionales de todo el Santo Reino de Jaén, una talla gótica cuyos orígenes están relacionados con la presencia de San Vicente Ferrer en Baeza. Por cierto, el santo que aparte de traer una profecías bastante apocalípticas para la ciudad, fue el que introdujo la práctica de la disciplina, de la flagelación, que luego se incorporaría a las cofradías penitenciales en el 16. Y una imagen, como hemos dicho, muy significativa desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista devocional, pues por ejemplo sabemos que fue objeto de la devoción de figuras tan importantes como San Juan Bautista de la Concepción o San Juan de Ávila.
De la crucifixión pasamos al descendimiento, que es una escena que se aborda de forma muy breve en los 4 evangelios canónicos. Ninguno de ellos menciona a la Virgen ni a San Juan en el momento, pero es lógico que si habían estado en la crucifixión permanecieran en él también en el momento del descendimiento de Cristo, y por eso están incorporados también a lo que es la tradición iconográfica de esta escena. Tampoco añaden ninguna información extra sobre este acontecimiento los evangelios canónicos, y además es un tema que desde el punto de vista artístico aparece de forma muy tardía. No solamente los primeros descendimientos que conocemos son del siglo IX, perdón, y en el territorio en torno a lo que sería la plástica bizantina. Es normal esta incorporación tan tardía porque el descendimiento no deja de ser un episodio narrativo que no tiene ninguna dimensión simbólica ni litúrgica, simplemente el tránsito desde la crucifixión a lo que sería la sepultura. Sin embargo, a pesar de que no tenga ese simbolismo litúrgico ni ese protagonismo litúrgico, sí que tiene un enorme potencial desde el punto de vista dramático. Dramático entendido desde un doble punto de vista. Por un lado, el dramatismo, la expresión del dolor de los que están presenciando, interviniendo en ese descolgamiento, en ese descenso del cadáver de Cristo, y también el propio potencial teatral de la escena, de lo que es el desclavamiento y el descenso del cadáver. Por eso va a ser un episodio que va a tener una especial atención en los textos de meditación de la Baja Edad Media, y de hecho va a ser también una escena que se va a incorporar, aunque desde un punto de vista teatral, de forma muy temprana en las procesiones de Semana Santa. Hay que tener en cuenta que muchas cofradías del siglo XVI y del XVII, especialmente las cofradías del Santo Sepulcro, lo que hacían era una ceremonia en la tarde del Viernes Santo en la cual desclavaban una imagen de Cristo yacente, de Cristo crucificado, con los brazos articulados, de forma que se desclavaba de la cruz y se introducía en la urna, de forma que se representaba ante los ojos de los fieles esa escena del descendimiento. Así se hacía así lo hacía la Congregación del Santo Sepulcro de Jaén en el siglo XVII, así se sigue haciendo todavía en Arjonilla. Así también se hizo en Alcaudete, donde existe uno de estos Cristos articulados, y también se hacía en Baeza, así lo hacía la Cofradía de las Angustias, que hacía esta ceremonia del descendimiento en siglos pasados, que fue parece ser el germen del cual va a surgir posteriormente la Cofradía de las Tres Marías. Es una composición, es un tema que además desde el punto de vista artístico se puede decir que es bastante agradecido, porque permite que el artista demuestre su capacidad en la composición, su capacidad plástica, admite lo que sería el esfuerzo de Nicodemo y de José de Arimatea descolgando el cadáver, el dolor de la Virgen y de San Juan, el gesto de la Magdalena y de las Tres Marías que se incorporan a la escena, las María Cleofás, María Salomé y María Magdalena, las dos primeras, por cierto, hipotéticamente emparentadas con la Virgen, y que además son las que en el caso de Baeza dan el nombre popular a esta cofradía de la tarde del Viernes Santo, que procesiona un paso de misterio de Antonio de Verdú, realizado entre los años 1999 y 2008. Terminamos con lo que sería la imagen de Cristo yacente, que ya hemos dicho que históricamente se solía utilizar una imagen articulada. Primero estaba clavada en la cruz y luego se descendía y se introducía en la urna del sepulcro. La imagen del Cristo yacente supone el aislamiento como imagen devocional de una escena mucho más compleja, que es la que solía representar lo que es el llanto en torno al Cristo descendido de la cruz, con todos los asistentes a la crucifixión encabezados por la propia Virgen María. Pero aparte de esa dimensión devocional o de esa dimensión narrativa de la cual se extrae y se aísla la imagen de Cristo yacente, el Cristo yacente, el Cristo en el sepulcro, tiene también una dimensión simbólica. Se le suele representar sobre la llamada losa de unción, el lugar en el cual, la piedra en la cual Cristo es amortajado y es ungido con perfume antes de ser sepultado, y esa víctima sobre la losa viene a ser la representación simbólica de la víctima, mejor dicho, simbólica, no, figurativa, de la víctima eucarística, es decir, de Cristo como víctima eucarística sobre la mesa del altar. Por eso no tiene que extrañarnos que, por ejemplo,
en algunas ocasiones, a la imagen de Cristo yacente se le añadiera un receptáculo para la introducción de la hostia consagrada, que es, por ejemplo, como lo plantea el baezano Gaspar Becerra en su Cristo yacente del convento de las Descalzas Reales de Madrid. La imagen que se procesiona en Baeza es obra de Manuel Rodríguez Delgado de la década de 1960 e incorpora el dramatismo o la teatralidad especial de ese brazo descolgado que le da un poquito más de dinamismo a esta figura de Cristo exánime sobre lo que sería la losa del sepulcro. Bueno, y hasta aquí nuestro Memorias de la Pasión de hoy. Les esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias por su atención. Buenas noches, amigos de La Trabajadera, bienvenidos una semana más a esta sección, La Cuaresma entre Fogones, la sección donde conoceremos los platos que se elaboran durante esta cuaresma. Y bueno, hoy nos encontramos en un lugar muy emblemático también, lleva poco tiempo, pero un sitio ya fijo también para la visita de muchos capillitas que venimos aquí también habitualmente pues, a celebrar nuestras tertulias, en fin, un rato agradable. Hoy nos encontramos efectivamente en el restaurante de La Clave. Y con nosotros se encuentra Miguel. Miguel, buenas noches. Muy buenas y pues nada, hoy vamos a hacer un platito a ver si os gusta y nada, agradeceros vuestra visita y encantado. El placer es nuestro y agradecido siempre el programa de La Trabajadera a vosotros pues, por abrirnos las puertas de vuestros fogones y conocer de primera mano de cómo trabajáis y qué es lo que preparáis, en fin, en cuaresma. Para la gente que suele respetar, por así decirlo, lo que es el tema de la vigilia en la gastronomía. Sí, nosotros desde el restaurante La Clave intentamos que en cuaresma, incluso las tapas, intentamos que no tengan carne, pues respetando un poquito la cuaresma y creamos platos nuevos, incluso con bacalao y pescado para intentar favorecer la cuaresma aquí en Baeza. ¿Cuál es el plato más demandado? Antes de empezar con el plato que vamos a cocinar, ¿cuál es el plato más demandado aquí en La Clave para la cuaresma? En cuaresma, pues sobre todo nos podemos ir a croquetas de boletus, lo que es el risotto de setas, el bacalao a la baezana, en fin, todo este tipo de elaboraciones, pues es lo que más suelen solicitar aquí en cuaresma. Bueno, pues amigos, la semana pasada, como saben ustedes, estuvimos en la casa de nuestro amigo Chema preparando el potaje de vigilia 3.0. Y hoy, Miguel, ¿qué vamos a preparar para los amigos de La Trabajadera? Bueno, a ver si conseguimos superar lo de Chema, porque nosotros también vamos a hacer un potaje, lo que vamos a hacer es un garbanzos con espinacas. Nosotros le vamos a dar una pequeña vuelta, como solemos trabajar nosotros aquí en La Clave, que nosotros lo que le vamos a hacer, en vez de echarle espinaca, le vamos a echar borrajas cogidas de aquí en Baeza, y en vez de echarle un huevo cocido, lo vamos a hacer a baja temperatura. Producto de la tierra, 100%. Sí, 100%. Bueno, pues si quieres comenzamos a hacer una valoración de todos los ingredientes que hace falta para su elaboración. Pues, aquí hemos pregado un pequeño bodegón, que lo que vamos a empezar es con un casubosi, que es un bacalao, un atún liofilizado, unos garbanzos previamente cocidos, una ralladura de tomate, pan, puerro, ajo, nuestra borraja de aquí de Baeza, huevo, perejil, pimienta blanca, comino laurel y pimentón. Estupendo, pues empezamos ya con la elaboración. Vale, perfecto. Empezamos, pues como hacemos los cocineros, primero fuego, ponemos una pequeña en la sartén, echamos aceite. Lo que primero que vamos a hacer es un majao, ¿vale? Un majao clásico. Que le vamos a cortar primero el ajo. ¿Para cuántas personas son esta ración que vamos a preparar hoy? Esta ración que vamos a hacer para hoy es para 4 personas. Un par de ajitos. Un ajo frito normal y corriente, ¿vale? Tampoco. Mientras que se calienta, un par de rodajas de pan. Esperamos que se sofría un poquito más. Cuando está ya medio caliente, quemamos un poquito el laurel para que le dé más potencia de sabor y se lo echamos. Esos toques culinarios que quizás hacen especial plato, ¿no? Esos también toquecillos son lo que hace al final la esencia, ¿no? Exacto. Cuando empieza a tocar un poquito de color el ajo, añadimos el pan.
para que se vayan haciendo a compás los dos ingredientes. Ajá. Le damos también la vuelta. Dejamos que sofría. Bueno. Luego después de esto le vamos a añadir el perejil. Cuando está ya el pan casi tostado, añadimos el perejil. Se fría también el perejil. Dame una copa, claro. Una copa de vino. Retiramos un momento del fuego para evitar que se nos queme el pimentón. En vez de este plato lo que vamos a hacer es, si tenemos los garbanzos previamente cocidos, Sí. es un plato que es relativamente rápido. Sí, vamos, los potajes que hemos hecho este año en la sección de la Cuaresma entre fogones, todos han sido rápidos. Sí. Es decir, Antes de que se nos queme el pimentón, le echamos una gotita de agua, de vino. Dejamos que evapore. Terminamos con un poquito de comino. Y ya tendríamos más o menos lo que va a ser el sofrito de nuestra receta. Le echamos como media copa de agua para que ligue otra vez todos los sabores. A ver por aquí, un poquito de sal. yo lo dije al principio lo que estaba disfrutando en la cocina, pero es que no se pueden imaginar lo que sigo disfrutando en la cocina. Sí, es una lástima, como siempre dicen, que no se pueda traspasar de la imagen a los olores, ¿no? Ojo, es que básicamente la gente disfrutaría sí. muchísimo. Este plato que vamos a hacer es básicamente muy tradicional, que nosotros pues siempre le vamos a dar un toquecillo moderno. Que siempre la cocina está en continuo cambio, ¿no? Se dice, siempre se dice. Pues nuestro majado, un majado normal y corriente que se puede hacer en cualquier casa, pues simplemente lo echamos en un vaso y lo vamos a triturar, ¿vale? Que esto es lo que nos va a hacer la liga de nuestro guiso. Ajá. Bueno, y mientras seguimos con el... Sí, ya hacemos el con majado. la preparación. Yo creo que la pregunta que te voy a hacer, Miguel, ahora mismo es a lo mejor intuitiva. La Semana Santa y la Cuaresma en vuestros fogones y en el restaurante, ¿cómo es? Es de obligado cumplimiento. Como ya sabemos que vais a estar en esa semana, nosotros tenemos muchísimo trabajo, como dice, gracias a Dios, y tenemos mucho que agradecerle a la Semana Santa a nosotros. Sí, porque son también muchas cofradías. Nosotros y todos los hoteleros de Baeza, evidentemente. Sí, porque muchas cofradías celebran aquí también sus copas de espera, Claro, sus copas y o comida, cenas. como dice cualquiera, que termina el paso y la gente tiene que venir a comer, viene gente de fuera y eso ayuda mucho al turismo de Baeza. Hombre, por supuesto que sí. Bueno, ahora continuamos, cogemos otra sartén y ahora volvemos a hacer. Mientras que hacemos todo esto, lo único que te voy a hacer un pequeño inciso, que como dije antes, que hicimos unos huevos a baja temperatura. Ajá. Esto ya lo hemos dejado ya aquí medio cociendo. Medio cociendo quiere decir que es un huevo que tenemos a 60 grados durante una hora cociendo, ¿vale? Con esta lo que vamos a conseguir una textura que tenga la yema y la clara la misma densidad, ¿vale? Ahora cuando lo veamos, vemos que es el resultado, ¿vale? Estupendo. Y venga, y seguimos con el puerro. Ahora lo que vamos a hacer es el sofrito del guiso, que lleva puerro, cortado finito, En daditos, ¿no? en daditos o como nos enseñaron en la escuela, en mille-pois. Pero bueno, nosotros en daditos pequeñitos, que no me gustan los franceses. La verdad, lo que vamos a aprender hoy conmigo aquí en el restaurante de la Clave, señores, no se lo pierdan. Bueno, venía a ser unos 100 gramos de puerro que hemos dicho para la receta para 4 personas. Seguimos moviendo, que se sofría bien.
Mira, yo recuerdo los huevos a baja temperatura, ¿vale? Otra manera, si no controlamos, no tenemos un termómetro ni nada para poder controlar los huevos, quien disponga de un robot de cocina con temperatura es simplemente dejarlo en vapor durante 1 hora a 60 grados. Perfecto. Últimamente ya la gente se está acostumbrando mucho a la cocina Claro, con el robot. Claro, con un robot de cocina es más o menos fácil porque controla la temperatura y el tiempo. Seguimos con el tomate, ¿vale? Hemos echado el puerro, ha sofrito bien. Un par de cucharadas de tomate rallado, maduro. Ahí, le damos un poquito más de fuerza. Y ya casi lo tenemos. Hemos visto que más o menos es rápido, ¿vale? Dejamos que cueza un poco la verdura. Ya simplemente ya sería echar un poquito las borrajas que hemos dicho que la hemos cogido aquí en Baeza, evidentemente. También y nosotros cogiéndola, lo único que he encontrado que tenía unos brotes de hinojo. Y como he visto que estaban al lado, pues digo, pues estos tienen que ser hermanos y los hermanos no se pueden separar. Y le vamos a dar un toquecillo un poquillo también diferente, le va a dar un toque anisado un pequeño brote de hinojo. La verdad es que el olor, cuando fuera de cámara le estábamos hablando, el olor me ha sorprendido porque esta planta sí que es verdad que la encontramos a menudo pues en zonas como la ruta de las Montalbas. Claro, desconocía yo esta planta y es lo que se aprende obviamente en los fogones. Sí, ya hemos visto que hemos echado muy poquita cantidad porque tiene mucha fuerza, ¿vale? Sí. O sea, que son productos que ustedes mismos lo pueden encontrar en cualquier sitio, en este caso en la ruta de la Montalva y pueden preparar este plato pues a la perfección, tal y como está preparándolo Miguel. Bueno, aquí. la borraja, la opción de cambiarlo por espinaca, echar un poquito más de aceite, se me ha quedado un poco seco. La opción de cambiarlo por espinaca es porque la borraja tiene un toque, sabe, un poquito a espinaca, simplemente que tiene un poco más de fuerza. Al ser un poco salvaje, tiene más fuerza de sabor. Le echamos un buen puñadito. ¿Qué textura debe coger una vez frita la...? Lo vamos a ir viendo. Esto parece que he echado mucho, pero conforme a él le pasa lo mismo que la espinaca. La semana pasada con Chema, si ustedes lo recuerdan, la espinaca la hicimos también en el potaje de vigilia, con frita, y qué pena que no se pueda escuchar a través de los micrófonos, pero nosotros lo pudimos ver in situ que cruje como una patata frita, es decir, es que... Sí. Incluso sirve de aperitivo también para cualquier momento que lo tengan a mano y puede matar un poquito el antojo. Mata hambre. Básicamente. Bueno, ya más o menos que lo tenemos así, que están medio mareados, hemos visto que la clorofila empieza a subir y cambia un poquito más, un verde más intenso. Correcto. Le vamos a añadir un poquito de caldo de pescado, ¿vale? Que tenía por aquí reservado. Retiramos el caldo. Bien. Y ahora el momento, ¿me pasan los garbanzos? Los garbanzos por aquí. Si quieres añadirlo, ya puedes ser partícipe de... Venga, muchas gracias. Nada. Los garbanzos, como ya estaban previamente cocidos, tampoco me interesa mucho que se cuezan mucho y así no pierde tanta textura, ¿vale? Ya se va pareciendo a un guisadillo, ¿no? Correcto. Antes de que siga hirviendo, le añadimos nuestro majado que quedó como una crema, ¿vale? Y esto que está un poquito líquido, ahora el majado lo que nos va a ayudar es a ligar la salsita. Y esto ya lo dejamos cociendo de unos 15 minutos. Bueno, ya lo último que me faltaba por echarle era probar el guisadillo, darle un toquecillo de pimentilla blanca, ligarlo otra vez
Y ya lo tenemos listo para emplatar, si quieres, Manuel. Pues empezamos con el emplatado. Empezamos con el emplatado, como decimos en nuestro gremio. Nos venimos aquí, sacamos un huevo que teníamos haciendo. Y este sería el rollo. Os enseño un poquito cómo sería el huevo. Que sería que se abre un poquito por aquí. Es como si fuera un huevo poché. ¿Ves? Y la textura que tenemos es igual de líquida la yema que la clara, ¿vale? Espero que lo esté cogiendo bien nuestro cámara, ¿vale? El resultado, porque es espectacular. A ver. Lo hacemos aparte para evitar que un poco del agua de cocción que ha entrado dentro del huevo que no caiga en el plato y ensucie un poquito la imagen, ¿vale? Venga, pues sí. Tenemos aquí nuestro guiso, que como vemos que parece que son espinacas. Ya hemos dicho que son nuestras borrajas cogidas aquí en Baeza. Pues son los jóvenes, la borraja, yo creo que lo conocen muy poco. Esto básicamente, supongo, nuestra abuela sí lo conocerán más. Seguro que nos pueden hablar un poquito más de más y las necesidades que tuvieron antiguamente no son las que tenemos ahora. Exacto. Venga, aquí un buen plantito de garbanzos. Al final lo que queremos comer son garbanzos. Exacto, porque es un plato estrella junto al bacalao, quizás es el plato estrella también de la Cuaresma. Claro. Este puede ser incluso para vegetarianos. Tenemos que tener una textura. Mira, de los nervios se me va temblando y ve como un flan. Vale, aplastamos. Y es aquí. Espectacular. Y ahora lo que terminamos con el. En vez de echarle bacalao, nosotros le vamos a echar un kasubushi, que se llama, que parece que está vivo. Es impresionante. Yo estoy flipando. Escucha el movimiento que tiene. Simplemente con el mismo vapor de la cocción se va moviendo. Y este sería nuestro... qué original. Nuestra propuesta de garbanzos con espinaca de aquí en La Clave. Fantástico. Espero que haya gustado. Fantástico. No me ha gustado, no. Yo creo que ha encantado seguro. Porque si quiero os abro la yema para que veáis la textura de la yema. Vemos la textura. A ver, como la textura de la clara y de la yema tienen la misma, ¿vale? Sí. Tiene la misma viscosidad, ¿no? Por así decirlo. Entre la yema con la clara. Y espero que haya gustado y, en fin. A mí me ha encantado. Yo aquí La Clave, encantadísimo que vengáis las veces que queráis y cuando queráis. Muchísimas gracias, Miguel, de verdad, por brindarnos con este plato. Y espero que mucha gente pues haya tomado... Sí, además es un plato, como hemos dicho, que es fácil, siguiendo más o menos los pasos y es rápido, tampoco hay que complicarse mucho. Bueno, y ahora pues, antes de terminar con esta sección, así unas preguntillas que normalmente solemos hacer en esta sección. ¿Cuál es tu plato de Cuaresma favorito? Pues por eso hemos cogido este. A mí el guisadillo de unos garbanzos con espinaca y bacalao y panecillos. Yo que también soy muy clásico y me gusta la comida tradicional, aunque nosotros aquí hagamos otro tipo de cocina, porque también me gusta innovar y tampoco comer todos los días lo mismo. Pero para mí personal, los garbanzos con espinaca y panecillo y bacalao, para mí es una bomba. Una bomba y un clásico, totalmente. Sí, pero para poder comerlo cualquier día del año. Sí, es verdad, es lo que incidíamos el otro día con nuestro amigo Antonio, el estudiante, que estos platos, aunque son de todo, se comen durante todo el año, pero que muchas veces incidimos más comerlos en Cuaresma por el tema de respetar la vigilia. Claro, sí. Y también que nos recuerdan más cosas. Exacto. Sobre todo que esto es un plato que calienta, es un plato caliente que llena muy bien y que gusta a todo el mundo. Pues bueno, Miguel, no me queda solo más que agradecerte inmensamente abrirnos tus fogones, por así decirlo. Sí, sí. Y haber pues conocido un poquito más cómo Baeza prepara la Semana Santa pues a través también de esta gastronomía. Aquí en Baeza la restauración aún apoya a los platos típicos y nosotros estamos abiertos a lo que nos venga. Pues lo dicho, muchísimas gracias, Miguel. Y amigos, ya saben ustedes que tienen aquí también una cita en el restaurante La Clave para visitar y degustar este magnífico plato que hoy Miguel presenta. Y bueno, aparte de este plato, diversos platos que su carta pues deleitan, por así decirlo, el paladar de todos los que solemos venir por este restaurante. Lo dicho, amigos, nos despedimos. Hasta la próxima semana. Buenas noches. ¡Se va el señor! ¡Se va el señor!
Buenas noches, bienvenidos una semana más a esta sección de análisis de otras Semanas Santas distintas a las de nuestra tierra, que vamos viendo semana tras semana durante la cuaresma de este año 2021 en La Trabajadera. Dar las gracias a la Cofradía de la Humildad que nuevamente nos acoge aquí para poder grabar esta sección, y deciros que conforme va avanzando la cuaresma hemos querido enseñaros cómo se celebra la Pasión de Jesús en distintos sitios, tanto de ciudades que se encuentran dentro del territorio español como de ciudades importantes o lugares de otros países. Y esta semana vamos a dar un salto un poquito más grande, nos vamos a cruzar el charco, como se dice vulgarmente, y vamos a conocer la Semana Santa en concreto de dos ciudades de un país de Centroamérica, que es Guatemala, que algunos de vosotros habéis podido ver, algunos de los vídeos curiosos que circulan por las redes, con unas procesiones muy particulares y con unos tronos realmente espectaculares. Y deciros que en Guatemala son dos ciudades principalmente donde podemos ver celebraciones pasionistas de gran magnitud. En este caso la ciudad de la Antigua y la propia capital de la nación, llamada también Guatemala. Y como os decía, en primer lugar, en la Antigua hay una ciudad que antiguamente se llamaba la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, cuyo nombre oficial e histórico es la muy noble y muy leal ciudad de Santiago de los Caballeros, y que popularmente se la nombra y se la conoce como la Antigua Guatemala. La Semana Santa en Antigua Guatemala pues se vive a través de las procesiones que realizan las hermandades de las parroquias de esta ciudad durante el periodo comprendido entre el tercer domingo de Cuaresma y el domingo de Resurrección. Es sorprendente ver que durante la celebración de la Cuaresma, un periodo muy anterior a lo que es la Semana Santa en sí, la propia Semana de Pasión, ya hay desfiles profesionales en esta ciudad en los cuales participan grandes cantidades de personas y un montón de ciudadanos de la Antigua. De hecho, por ejemplo, el tercer domingo de Cuaresma procesiona Jesús Nazareno del Dulce Rabí, Jesús Nazareno de la Dulce Miranda procesiona el cuarto domingo de Cuaresma, o nuestro Padre Jesús de la Caída el quinto domingo de Cuaresma. Durante la Semana Santa en sí, desde el Viernes de Dolores hasta el Viernes Santo, son 16 las procesiones que se pueden ver por esta ciudad guatemalteca. En el año 2008, de hecho, la UNESCO declaró esta Semana Santa de la Antigua como Patrimonio Cultural Intangible de la Nación. En la capital, en Guatemala, las procesiones se inician también el miércoles de ceniza, o sea, justo al inicio de la Cuaresma, con un cortejo que se llama Jesús de la Justicia y es una especie de viacrucis penitencial. La primera gran procesión sale al siguiente día, el primer jueves de Cuaresma, y es la conocida como Procesión del Silencio. La imagen central es la de Jesús de los Milagros. Desde este jueves hasta el domingo de Resurrección son muchas las procesiones que recorren las calles del centro histórico de esta capital. No fue hasta el siglo XVI cuando se consolidaron las hermandades de Pasión o Penitencia como asociaciones que veneran la pasión y muerte de Cristo y que se le rinde culto a estas imágenes con una salida procesional. La primera procesión cristiana de la que se tiene conocimiento en Guatemala se llevó a cabo en la ciudad de Santiago de los Caballeros, en Antigua, el 10 de marzo del año 1543. Además, las procesiones en Guatemala son caracterizadas por las alfombras que adornan las calles en donde son llevadas las imágenes que representan la Pasión de Jesús en procesiones que llegan a durar incluso 18 horas, algunas de ellas. Estas alfombras representan figuras folclóricas y también religiosas, se realizan con serrín de colores, igual que vemos en esta zona de España durante el Corpus, con flor de corozo, rosas, hojas de palma y otros materiales orgánicos. Las alfombras son colectivas, es decir, se hacen por las asociaciones de las ciudades de Guatemala y por familias completas que trabajan confeccionando los moldes, llevando a cabo el teñido del serrín y la elaboración de la propia alfombra. Es curioso
que hay situaciones en las cuales procesionan dos imágenes seguidas una detrás de otra, o una asociación cofrade una detrás de otra, y la alfombra, al pasar uno de esos tronos, se destruye cada vez que pasa por encima de ella, como es lógico, y lo que se hace normalmente es que rápidamente, una tras otra, se vuelve a reconstruir. Es decir, pasa el primer trono y las asociaciones que crean estas alfombras las vuelven a reconstruir para que la próxima imagen pueda pasar por esa alfombra y la alfombra esté en perfectas condiciones de revista. Los desfiles en Guatemala van acompañados durante todo el recorrido por orquestas musicales que interpretan marchas fúnebres o festivas según el misterio que estén representando las imágenes, y están compuestas por artistas nacionales en su mayoría. Sobre la forma de portar los tronos llama la atención la gran cantidad de portadores a modo de horquilleros en unos inmensos pasos los Cristos, en las que sus portadores, como decimos, visten unas túnicas moradas o de color nazareno, al igual que los penitentes que engrosan los desfiles. Suelen estar acompañados también por centurias romanas, una tradición evidentemente heredada de las Semanas Santas españolas de la península ibérica y que a día de hoy en Guatemala se sigue celebrando exactamente igual. También es habitual a día de hoy ver los pasos marianos portados por mujeres vestidas de luto o incluso con ropas características del lugar, o sea, ropas populares. Llevan sobre su cabeza la conocida como la madrileña, que es una especie de velo o pañuelo. Continuamos, amigos, con esta noche de trabajadera y ahora estamos en la sección de Por dónde va el santo. La comenzamos aquí en la Iglesia de la Encarnación, que por suerte y para suerte de los baezanos se encuentra abierta gracias a la Cofradía del Santo Entierro. El pasado fin de semana la pudimos admirar en el triduo cuaresmal de esta cofradía.
Ha sido un fin de semana intenso y es que la Cuaresma llega a su culmen. Hoy vamos a repasar todos los actos que han tenido lugar y vamos a comenzar esta sección de Por dónde va el Santo con un fantástico vídeo que nuestro amigo y joven cofrade David Salido ha preparado con María de Brea en Baeza en esta Cuaresma 2021. Disfrútenlo. Tras admirar a María de Brea en sus diferentes vocaciones en nuestra bella Baeza, gracias al fabuloso vídeo que David Salido nos regaló, repasamos ahora las noticias cofrades que nos dejó
este último fin de semana. No ha habido nada, ¿verdad? Pues nosotros sí, y os lo traemos todo para que lo veáis con todo detalle. La Hermandad de las Escuelas reanuda el proceso electoral de la corporación tras su aplazamiento el pasado mes de noviembre, con motivo de las excepcionales circunstancias provocadas por la pandemia que estamos padeciendo. Las elecciones de la Hermandad tendrán lugar, Dios mediante, el día 3 de abril, Sábado Santo, un día muy cofrade, en horario de 12 a 2 y de 4:30 a 7 en la sacristía de la capilla de San Juan Evangelista. Finalizados los plazos establecidos en la normativa diocesana, solamente una candidatura concurrirá a la cita electoral, siendo esta conformada por Álvaro Curiel Palomares como hermano mayor, José Luis Méndez Ruz como vicehermano mayor y Alejandro Mora Rada como tesorero. De esta forma, la Hermandad de la Noche del Lunes Santo aúna juventud y experiencia en la terna que dirigirá a los hermanos en los próximos 3 años. Enhorabuena, hermanos. ¿Oído? Vámonos de frente. Mediante el canal de YouTube de la Cofradía de la Columna, la Corporación Morada y Marfil hacía la presentación del cartel La Columna Miércoles Santo 2021 y del Anuario Capitel. Se trata del anuario más veterano en el mundo cofrade de la ciudad, siendo este año una fotografía de Javier Olivera la que ilustra la portada y una instantánea de Torneros Fotógrafos la contraportada. Dicho anuario sigue la línea de otros años, recogiéndose en el mismo la vida de la cofradía durante este último año. El cartel es obra de Carlos Arcos Cruz, mostrándose una bella instantánea del Cristo de la Columna de vuelta a su barrio en la ya noche del Miércoles Santo baezano. La Cofradía del Rescate ya reparte por los domicilios de sus hermanos su anuario Sentir Cofrade, que en esta cuaresma llega a su 26ª edición. El boletín consta de varios artículos relacionados con el 75 aniversario de la llegada del Cristo del Rescate a Baeza, recogiéndose así 75 años llenos de fe y devoción hacia el Rey de Reyes. El boletín está lleno de magníficos artículos, gran variedad de fotografías, tanto actuales como antiguas, y otras que reflejan la crónica con imágenes de este último año. También hay unos preciosos dibujos, una página destinada a la poesía y otra página dedicada a los trabajos de los más pequeños. Un recuerdo especial al Via Crucis que se hizo en la pasada mañana del Jueves Santo y también las típicas páginas de información e interés para los hermanos de la cofradía. La corporación agradece a todas las personas que de una u otra forma han colaborado con este trabajo, bien escribiendo algún artículo, aportando fotografías o fotomontajes o con la realización de algún dibujo. Mención aparte la publicidad que con su colaboración se costea esta publicación. Desde el pasado viernes ya se encuentra a la venta el libro oficial de la Semana Santa, Baeza e Osón. Por tan solo 6 euros se podrá comprar el anuario de las cofradías y hermandades de la ciudad, haciendo un repaso esta publicación por el último año de vida de la agrupación de cofradías y también por todas y cada una de las corporaciones que conforman dicha institución. Dicho libro se podrá adquirir a través de la Junta de Gobierno de las cofradías, de la Comisión Permanente o en los lugares de venta habitual, como Alimentación Antonio, donde además de comprar el libro podrán mantener una interesante charla cofrade con el vendedor más joven del local. ¿Qué nos gusta hablar de santos? La sala de exposiciones Gaspar de Ferra del antiguo cuartel de Sementales acogió un año más una nueva edición de la exposición fotográfica Cristóbal Cruz Semana Santa en Baeza. Hasta el próximo 11 de abril se podrá visitar esta muestra fotográfica en la cual se recoge la particular visión de los autores que componen la misma sobre nuestra Semana Santa. Además, las instantáneas que conforman dicha exposición son inéditas, por lo cual el visitante podrá disfrutar de una galería de momentos cofrades inolvidables. Aprovechamos la ocasión para recordaros que hasta el próximo viernes, día 19 de marzo, podréis reservar a los integrantes del grupo joven de la Hermandad de la Borriquita vuestra palma rizada. Vosotros la encargáis
y ellos os las llevarán a vuestra casa. Que el próximo domingo de los sueños Baeza se llene de palma y olivos. Para más información, a través de las redes sociales de la Corporación de San Ignacio de Loyola. Todo el mundo que colabore. Hagamos de nuestra ciudad una Semana Santa grande. ¿Y los cultos del fin de semana? Tranquilos, que no se nos han olvidado. Comenzamos nuestro recorrido ante el Señor de la Caída y su Madre de Gracia y Esperanza en la iglesia del convento de Santa María Magdalena. Durante 3 días se celebró el Triduo Cuaresmal. Con el corazón dispuesto para una nueva Semana Santa, los hijos de la esperanza se reunieron en torno al santo sacrificio de la misa, donde María, de Gracia y toda de esperanza, presidía el presbiterio del templo agustino. El Señor de la Caída, envuelto por la grandeza de su sencillez, presidió los cultos desde su camarín. Campanas en el ocaso de la tarde, en una espadaña donde el sol se apaga, aquí muere el sonido de la parca, entre negro y granate, envueltos en agremanes de plata. Una mano se desliza a la tierra, sin pulso, fría, buscando de dónde brotó. Ya Cristo está yacente, en la encarnación Baeza lo amortajó. Dolores en el corazón de una madre, llantos entre muros místicos. Victoria, la vida venció. Preparando los corazones para una nueva celebración del Triduo Pascual, se reunieron los hermanos de la Cofradía del Santo Entierro de Cristo y Nuestra Señora de los Dolores para celebrar su Triduo Cuaresmal, el cual se desarrolló el último fin de semana en la iglesia de la Encarnación. La jornada central llegó en la mañana del domingo con la celebración de la fiesta de estatutos. Durante los días de culto, los titulares lucieron en todo su esplendor a los pies del altar mayor de dicho templo. La música cofrade volvió a sonar en las plazas y calles de la eterna Baeza, concretamente con el concierto de marchas procesionales que organizó la agrupación arciprestal de cofradías y hermandades, que fue llevado a cabo por la banda de música de Baeza bajo la dirección de Juan de Dios Robles. El acto, que se celebró en la Plaza Rey Fernando III, contó con gran cantidad de cofrades, los cuales en una soleada mañana de Cuaresma disfrutaron con el repertorio preparado para tal ocasión. Que se haga siempre tu voluntad, que aquí están los cofrades de este tiempo, perseverantes en la oración, como el soberano de San Andrés en su oración en el huerto. Y la noche se reviste de azul caridad, con un rosario que se desgrana en el tiempo, que ya está Cristo con sus manos entreabiertas, ofreciendo a Dios su sacrificio, por amor y la salvación de todos sus hijos. San Andrés se volvió Getsemaní al llegar la función principal de estatutos de la Cofradía de Jesús en su oración en el huerto y Nuestra Señora del Rosario en su misterio doloroso. Esta celebración tuvo lugar el pasado sábado
en la parroquia de Santa María del Alcázar y San Andrés Apóstol. Con tal motivo, los hermanos dispusieron un solemne y a la vez simbólico altar de cultos, donde el Señor, que reza y ora bajo el olivo de San Andrés, lució en todo su esplendor. Culminó este intenso fin de semana en la parroquia de San Pablo Apóstol, donde los hermanos de las Tres Marías se reunieron en torno al Santísimo Cristo del Descendimiento y María Santísima en su quinta angustia para celebrar su Santa Misa de preparación cuaresmal. Nuestros ojos se dirigen hacia ellos al cruzar el cancel de San Pablo. Cristo ya están descendidos, los varones lo están bajando. María, en su quinta angustia, todo lo está presenciando. La penumbra invade el templo, la pena se hace llanto, que ya está Cristo descendido, las Tres Marías lo están velando. Las nuevas tecnologías están jugando un papel fundamental en esta Santa Cuaresma, ya que éstas están acercando muchos actos a los cofrades baezanos. Mediante el reciente y estrenado canal de YouTube de la tertulia Cofrade del Capirote, era presentado el cartel que esta tertulia edita con motivo de la Semana Santa. En esta ocasión, la imagen encargada de presidir dicho cartel es la del Santísimo Cristo de la Columna, siendo el cartel obra de Francisco José Salido. Tras unas palabras del presidente en funciones de la tertulia, el autor presentaba la obra y describía la misma, siendo para él todo un reto este encargo por las exigencias que supone hacer dicho cartel. Además, por ser el hermano columnero, supone un doble privilegio. Juan José Sánchez Martínez, secretario de la Cofradía de la Columna, era el encargado de presentar dicho cartel. Gracias a su buena pluma, emocionó a los presentes con sus sinceras palabras, en las cuales se reconocieron a un buen hijo del Señor de la Columna. Y ahora, señores, un poquito de merchandising cofrade, y es que el que no engalane su balcón esta Semana Santa será porque no quiera. Vamos, señores, que nos las quitan de las manos. ¿Quieres que tu cofradía asuma nuevos proyectos? ¿Tienes muchas ideas que recetar? Pues abre tu cartera y ponte a colaborar, que nuestras cofradías vendiendo balconeras cofrades están. Las hermandades de la Borriquilla, Sagrada Cena, Escuelas, Caída, Fervorosa y Paso han sacado nuevos diseños para esta Semana Santa. ¿A qué esperáis? Entrad en las redes sociales de dicha cofradía y adquirid vuestras colgaduras, que se note que Baeza es una ciudad de Semana Santa. Hay de diferentes precios, tamaños, diseños y materiales, así que poneros en contacto con las cofradías y adquirid vuestras colgaduras, que además se lo han currado mucho este año con los diseños, aparte de ser bien bonitas. ¿A qué esperáis a engalanar vuestros balcones? Desde el programa de La Trabajadera os invitamos a que entre todos los baezanos hagamos esta Semana Santa más especial, engalanando nuestros balcones. Que no falte balcón con su colgadura, porque en Baeza ya es Semana Santa. Vemos ahora la agenda cofrade para los próximos días en nuestra ciudad. La parroquia de Santa María del Alcázar y San Andrés Apóstol celebrará del 17 al 19 de marzo el triduo en honor al glorioso patriarca San José, patrón de la Iglesia Universal. Todo ello dentro de este año jubilar que la Iglesia está dedicando. Los cultos comenzarán a las 7 de la tarde, hora peninsular. Comenzarán con el rezo del Santo Rosario, confesiones y ejercicio del triduo. A las 7:30 de la tarde tendrá lugar la celebración de la Santa Misa, siendo presidida por su párroco. Se trata, pues, de una oportunidad para acercarse al glorioso patriarca en este año en el que la Iglesia celebra con devoción un año dedicado a él. ¡Viva San José!
Días intensos se avecinan en la parroquia del Salvador, donde Columnas y Lágrimas celebrará sus cultos y actos cuaresmales. Citados están los hermanos columneros a la Asamblea General de Hermanos que se celebrará el jueves día 18 de marzo. Ya los días 19, 20 y 21 tendrá lugar la celebración del Tríodo Cuaresmal, desarrollándose los días 19 y 20 con el siguiente orden de culto. A las 7:30 de la tarde, rezo del Santo Rosario, confesiones y ejercicio del Tríodo. A las 8, celebración de la Santa Misa. El domingo día 21, a las 11:30, tendrá lugar el rezo del Santo Rosario, confesiones y el último día de Tríodo, y a las 12, la celebración de la Santa Misa. Dichos cultos serán presididos por el capellán de la corporación. Además, el domingo día 21 tendrá lugar la veneración al Señor de la Columna. Esta jornada también será electoral, ya que los columneros están citados a las urnas para elegir la nueva terna que dirigirá la corporación en los próximos 3 años. Dicha candidatura está encabezada por David Gámez Garrido como hermano mayor, Daniel Chamorro Romero como vicehermano mayor y Bartolomé García Nájera como tesorero. Y la gran cita cofrade llegará en la mañana del domingo día 20 de marzo en el mítico Teatro Montemar, donde tendrá lugar el pregón oficial de la Semana Santa de Baeza 2021 a cargo de María Dolores Viedma Jódar, hermana y cofrade de esta ciudad, que será presentada por Rafael Clarón Manjón, anterior pregonero. En dicho acto se procederá a la entrega de la medalla de oro de la agrupación arciprestal de Cofradías y Hermandades a don Antonio Jesús Gutiérrez Moreno por su incansable labor en favor de todas y cada una de las cofradías y hermandades de Baeza. El acto tendrá lugar a las 12 de la mañana, hora del Ángelus, y culminará con un concierto de marchas procesionales a cargo de la Banda de Música de Baeza. El sábado día 20 de marzo tendrá lugar la Santa Misa de preparación cuaresmal de la Cofradía del Paso. Los cultos comenzarán a las 6:30 de la tarde con el rezo del Santo Rosario y confesiones, para continuar a las 7 de la tarde con la celebración de la Santa Misa. Los cultos serán presididos por el capellán de la cofradía. También el sábado día 20 de marzo tendrá lugar la Santa Misa Cuaresmal de la Cofradía de la Sangre de Cristo en la parroquia de Santa María del Alcázar y San Andrés Apóstol. A las 7 de la tarde tendrá lugar el rezo del Santo Rosario y confesiones, para continuar a las 7:30 con la celebración de la Santa Misa, que será presidida por su capellán. Sin lugar a dudas, se presenta un fin de semana intenso, muchas misas y muchos cultos. No tenemos excusas, así que ale, todo el mundo a rezar. ¿Hay una cita obligada en Baeza para todos los cofrades? Pues sí, es indudable la respuesta. Y esa es el domingo de Pasión en la iglesia de Santa María Magdalena con la veneración al Señor de la Caída. En horario de mañana y tarde, la imagen de Jesús Nazareno estará expuesta a veneración de los fieles en la sobriedad e intimidad del templo. Envueltos de silencios e incienso, Baeza cumplirá el ritual de la Cuaresma descontando a 6 días de la Semana de Pasión tras cruzar su mirada con el Señor de la Caída. La Santa Iglesia Catedral de la Natividad de Nuestra Señora acogerá en la tarde del Domingo de Pasión la celebración de la solemne fiesta de estatutos de la Cofradía del Santísimo Cristo del Amor en su Sagrada Cena y María Santísima de la Paz, Caridad y Madre de la Iglesia. Dicha celebración tendrá lugar a las 6 de la tarde, siendo presidida por el capellán de la Cofradía. Y culminará este intenso Domingo de Pasión con la celebración de la Santa Fiesta Mayor de Estatutos de la Cofradía de la Expiración en la parroquia de San Pablo Apóstol. Los cultos comenzarán a las 6:30 de la tarde con el rezo del Santo Rosario y confesiones, para continuar con la celebración de la Santa Misa a las 7. Los cultos serán presididos por el capellán de la cofradía. Es ya, amigos, el último domingo de Cuaresma, el domingo de Pasión, un domingo de intensidad, de devoción y de fervor. Así que todo el mundo a rezar, que el Tríodo Pascual
A pronto va a llegar. Y hasta aquí, queridos amigos, ha llegado una semana más La Trabajadera, el programa de la Semana Santa de los cofrades de Baeza. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros viéndolo y disfrutándolo y experimentando la pasión, porque aquí recuerden que 9 la loma, la fe no se suspende. Llegamos ya al último fin de semana de Cuaresma. Os invitamos, como siempre, a que lo viváis con la máxima intensidad y sobre todo con la máxima responsabilidad. Hasta entonces, como siempre, queridos amigos, muy buenas noches y felices vísperas. Funeraria Curiel, la empresa funeraria más antigua de Baeza, proveedores de Santa Lucía, Ocaso, Mafre y todas las compañías, ha patrocinado este programa.